Andamos, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, Buenas tardes, doctor. hola, ¿cómo andan? Tenemos así el comienzo de una nueva etapa, digamos, de lo que van de estas clases. A mí me parece interesante que a partir de, o sea, en el comienzo de estas charlas que vamos a tener ahora sobre delitos contra la propiedad, que más bien nosotros vayamos haciendo centro y sobre todo apuntando los cañones hacia las cuestiones que son más importantes. Es decir, vamos a dar los delitos contra la propiedad en sus aspectos más importantes. Es decir, no vamos a dar todos los delitos contra la propiedad y tampoco voy a tomar todos los delitos contra la propiedad, no se preocupe, no va a pasar eso. Pero hay algunas circunstancias que vamos a utilizar como ejemplos en la clase y que después no van a ser desarrolladas, como por ejemplo el capítulo de los deudores punibles, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la insolvencia fraudulenta, la quiebra punible. Porque son capítulos del Código Penal que han quedado en parte o en todo implícitamente derogados con la reforma del Código Civil y Comercial, es decir, con la unificación del Código Civil y Comercial, la categoría, ya anteriormente también, ¿no? La categoría de comerciante, que es uno de los sujetos indicados en esos tipos, desapareció, por lo tanto, por cuestión de principio de taxatividad penal, ese tipo penal no puede aplicarse más a nadie porque nadie más tiene la condición de comerciante. Y no podemos, por analogía, aplicarle a una persona parecida que nosotros creamos por interpretación que podría caberle la característica de comerciante. Entonces, eso en los delitos contra la propiedad nosotros no vamos a ver. Pero sí vamos a hacer centro en los aspectos más importantes. Por ejemplo, en los delitos contra la propiedad no vamos a ver todas las defraudaciones especiales. Es decir, todos los 16 incisos del 173 no los vamos a ver. Vamos a separar en dos grupos grandes, entre los que son las estafas y los abusos de confianza, y vamos a explicar una o dos de cada una de estos grandes grupos, para que ustedes entiendan cómo es la mecánica, la modalidad, o como yo llamo, que ustedes aprendan lo verdaderamente importante, que es la dinámica de los delitos, cómo funcionan. Y ahí ustedes no vamos a pasar. Sí vamos a hacer referencia específica a la defraudación informática, porque es una circunstancia muy particular, digamos, no es ni una estafa ni un abuso de confianza, es una defraudación informática. Así que, a ver, se acaba de cerrar esto, no sé qué pasó. ¿Me escuchan? Sí. No. Esperen porque me salió un cartel acá que... Vamos a ver. Entonces, lo que debe ser es que yo debo ser el problema de estas interrupciones. Yo debo tener algún otro dispositivo abierto el Zoom. Entonces se activa y me hace eso. Después vamos a revisar, ahora si vuelve a pasar, vamos a revisar otro dispositivo. Nada más. Bueno, de las defraudaciones vamos a ver eso, ¿no? Cuestiones particulares. No vamos a ver todo, pero sobre todo vamos a empezar hoy con los delitos contra la propiedad, para que ustedes entiendan la propiedad, circunstancia que ha tenido históricamente mucha profundidad en la discusión. Piénsense ustedes que las grandes batallas ideológicas, eh, en realidad todas las batallas históricas de conquista, sumisión, siempre han sido por la idea de poseer algo. Es decir, yo quiero tener más terreno, quiero tener más riqueza, quiero poseer tus palacios, quiero poseer tus mujeres, quiero poseer tus tierras. Es decir, la idea de la humanidad siempre ha sido la conquista de la posesión del otro, ya sea por la guerra o por el comercio. El comercio se hace una cuestión más equitativa, donde hay un intercambio de la posesión del otro por alguna unidad monetaria en los tiempos modernos, y antes mediante la tradición y mediante el trueque se intercambiaban bienes por... Pero siempre fue eso. O sea, la historia de la humanidad está sentada. Entonces, si ustedes analizan cómo se desarrolló en los tiempos no muy lejanos, porque recuerden que el derecho penal no tiene no es muy antiguo el derecho penal como nosotros lo conocemos, sí ha tenido sus antecedentes históricos.
en Roma, en la antigua Grecia, ha habido el código de Hammurabi, etcétera, pero la idea del derecho penal, como ustedes lo conocen, en parte general y especial, es medio moderno. Y sin embargo, siempre han sido las circunstancias relativas a los delitos contra la propiedad los que han generado mayores discusiones. Y aunque ustedes no lo crean, por ahí ustedes se ponen a pensar y analizan las 10.000 o entre 10.000 y 11.000 reformas que tuvo el Código Penal en los últimos 100 años, que ya cumplió 100 años. La mayoría de las reformas se debieron a inflación penal, es decir, al aumento de la pena, se dedicaban a eso. No ha habido reformas del Código Penal profundas, interesantes, algunas ya las he visto, los delitos sexuales y todo. Pero en el caso de los delitos contra la propiedad siempre ha habido una inflación penal y siempre ha habido una expansión del derecho penal, en palabras de Jesús María Silva Sánchez. Una expansión, siempre esto ha generado circunstancias. Y esto es así porque en la sociedad el delito contra la propiedad, el delito de furto, es decir, todo lo relacionado con el hurto, con la apropiación de una cosa, siempre generó mucho resquemor y resistencia en la sociedad. No así otros delitos. Ejemplo, un delito más grave o probablemente más dañino para el erario público, para la satisfacción de los derechos humanos o de los servicios públicos de los administrados, son los delitos de corrupción o los delitos de evasión impositiva, o los delitos de blanqueo de capitales. Sin embargo, en la sociedad ese tipo de delitos no están calificados como delitos graves o como conductas profundamente repudiables. Son lo que llaman algunos autores también, eso es el delito de cuello blanco, justo hoy que yo tengo cuello blanco, son delitos de una cierta clase social, y yo le podría asegurar que no es tan así. Sí, lo cometen las sociedades, digamos, las clases sociales más altas, porque tienen más poder adquisitivo, pero también las clases sociales medias también evaden impuestos. Ese aspecto. Sin embargo, un robo calificado con el uso de armas siempre tiene mucha más, provoca más resquemor, más resistencia en la opinión pública social que una evasión tributaria, para que se entienda. ¿Sí? Y esto es así porque nosotros tenemos occidentalmente un concepto de propiedad muy arraigado en la posesión, es decir, en el tener, en la materialidad de la cosa como propiedad, como cosa de uno propio. Y la propiedad ha generado una discusión filosófica profunda en la humanidad histórica que nos ha llevado a etapas muy oscuras a nivel mundial. Es decir, ustedes saben, hay un sector ideológico del mundo que piensa que la propiedad debe regularse de una determinada manera y hay otro sector ideológico del mundo que es el más poderoso que dice que la propiedad privada es intocable, inviolable, impoluta, etc. Y hay otros que piensan que, bueno, que la propiedad privada sí es así, pero debe tener un destino o consideración social, si no, no cumple una función en la comunidad, etc. Ya desde esas dos ideas filosóficas conceptuales tan distintas como podríamos ubicarlas en escuelas históricas clásicas del pensamiento filosófico, entre un marxismo, por decirlo así, como una especie de materialismo histórico, por llamarlo de alguna manera, marxista, y la concepción de la propiedad privada y sobre todo de la propiedad de los medios de producción, versus Adam Smith y la riqueza de las naciones y la concepción capitalista del mundo proveniente de la Revolución Industrial Inglesa y la concepción de la propiedad privada dentro de lo que es el capitalismo, y más sobre todo en la modernidad del capitalismo financiero, van a ver ustedes que la cuestión de la propiedad es una cuestión muy controvertida. Todavía no estamos en esta idea. Todavía muy de acuerdo. Si uno ve a nivel constitucional, verán que hay una diferencia sustancial entre algunos proyectos constitucionales nuestros y los proyectos que están vigentes. Es decir, el proyecto de Constitución de 1949 ha sido una referencia específica a la propiedad. La última reforma constitucional de Chile cayó, entre tantas cosas, por una o desinformación o incorrecta redacción relativa a la propiedad privada, o sea, a la disposición de la propiedad privada. Es como si fuera una cuestión muy sensible la propiedad privada por lo menos para el occidental, ¿no? Por lo menos para nuestra cultura. Por ahí los pueblos originarios tienen otras concepciones de propiedad que deberían ser respetadas. Y esto también genera muchos conflictos. Ustedes sabrán, en el sur hay un conflicto muy grande entre la comunidad mapuche, tanto en Chile como en Argentina,
por el reconocimiento de su idea de propiedad, ¿no? La reivindicación de su concepto de propiedad como propiedad. Si ustedes viajan por el interior de la Argentina y van a alguna digamos, comunidad de pueblos originales, van a ver ahí también que sus ideas de la propiedad es una idea muy distinta a la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la idea de la propiedad capitalista, de posesión de bienes materiales o inmateriales, pero es el concepto de propiedad que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿qué hace el derecho penal con esto? Ante esta idea. Y ahí empezaron las grandes discusiones, si se quiere, las grandes confusiones, que han concluido hoy en día a no tener, a mi manera de ver, la doctrina muy claro. Es como que fingimos demencia en la doctrina, o sea, nunca nos pusimos de acuerdo si era propiedad, patrimonio, qué había que hacer, y dejamos pasar, fingimos demencia y después nos ocupamos de cada uno de los tipos penales y nunca más volvimos a resolver la cuestión del bien jurídico, y sobre todo de qué se compone la naturaleza jurídica de los tipos penales que encontramos en este título y en los casi más de 10 capítulos que tiene esta parte. Nunca nos pusimos muy bien de acuerdo. Pero no podemos negar nosotros que el Código Penal hace referencia a los delitos contra la propiedad. Pero ahí empezó la gran discusión, sobre todo con las influencias de los conocimientos y de los aportes doctrinarios de autores como Soler, que eran partidarios de una idea distinta al concepto de propiedad, o por lo menos a darle una conceptualización a la palabra propiedad que no sea idéntica, o por lo menos que no se confunda con otras concepciones de la palabra propiedad. Porque si nosotros hablamos de la propiedad como el concepto civil, vamos a incurrir en un error. Indudablemente vamos a incurrir en un error. Nos vamos a encontrar con circunstancias muy, muy injustas a la hora de resolver una ley penal. Y si ustedes se ponen a pensar cómo estén redactados los tipos penales, es importante, indudablemente, pero si no sabemos nosotros cuál es el bien jurídico con claridad, lo más probable es que después hagamos tipos penales que erren el vizcachazo, por decirlo con un término poco académico y más bien criollo. Entonces, primero tendríamos que saber nosotros, cuando estamos hablando de propiedad en el sentido penal, ser muy cuidadosos y analizar qué es lo que estamos hablando. Si estamos hablando de lo que dice el derecho civil, estamos hablando de lo que dice el derecho constitucional, estamos hablando de una concepción capitalista, una concepción comunista, etc. Una multiplicidad de discusiones. Lo que sí van a encontrar ustedes es que cada vez que hay una reforma de inflación penal, como yo les decía, por ejemplo, como fue la reforma de Bloomberg, siempre elevan las penas en este tipo de delitos, porque este delito, los delitos contra la propiedad, son los que componen las cifras de la inseguridad. Una de las problemáticas más importantes que tiene hoy en día cualquier sociedad occidental, capitalista, medianamente desarrollada, la inseguridad. El problema de la inseguridad está profundamente relacionado con los delitos contra la propiedad. También contra los delitos contra la libertad, pero con los delitos contra la propiedad. Es decir, el robo a mano armada, el robo con violencia. Esos son los delitos que verdaderamente a la sociedad en general o en el amplio espectro de la sociedad les preocupa y son casi siempre los reclamos sociales de más seguridad ciudadana que hace la población y que los legisladores pretenden atender sancionando normas penales que después no sirven para nada, lo que se denomina derecho penal simbólico. Una norma penal que le aumentó la pena, por ejemplo, al robo, o una norma penal que hizo con el robo calificado por el uso de armas una mezcla, o mejor dicho, incluyó todos los aspectos posibles, subjetivos y objetivos de la problemática del arma, para que no quedara ningún tipo de conducta impune. Entonces, si usted va a robar con un arma de utilería, tiene pena. Si va a robar con un arma descargada, tiene pena. Si va a robar con un arma que no es apta para el disparo, tiene pena. Y si no encuentran el arma, también tiene pena, como robo agravado por uso de arma. Entonces, esas circunstancias son las donde repercuten después las reformas. Pero la propiedad no deja de ser, a mi manera de ver, porque también esto hay que relacionarlo, o yo particularmente lo relaciono con la particular concepción que yo tengo sobre los bienes jurídicos. La pregunta sería, ¿es la propiedad un bien jurídico? Entendiendo un bien jurídico como un interés personal o humano de tanta trascendencia como para que el legislador lo seleccione de entre tantos intereses que tiene la persona y le asigne protección mediante la sanción de una norma penal que impone una pena gravísima, puede ser de privación de la libertad. En esta cuestión, ¿es la propiedad? Sí, pero tenemos que ver cuál es el componente de esa idea de propiedad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos verdaderamente de propiedad? Entonces nosotros vamos, en esta primera clase,
no nos preocupemos tanto por entrar a ver lo que es la cuestión del hurto y todo eso y el robo, porque si ustedes entienden esta primera clase van a poder entender en todos los otros delitos de apoderamiento, por lo menos, lo van a entender fácilmente porque no son muy complejos. Entonces vamos a hablar un poco del bien jurídico protegido. Cuando hablamos nosotros de propiedad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de propiedad? Y aquí empiezan las discusiones, o mejor dicho, la insatisfacción de la doctrina nacional con el concepto de propiedad, porque hace referencia a que verdaderamente, dicen los autores clásicos, estoy hablando de Núñez, estoy hablando también de Soler, que hace la crítica, de que el concepto de propiedad es un concepto que no es abarcativo ni indicativo conceptualmente, no nos lleva hacia un camino cierto, hacia cuáles son los objetos de protección en los delitos contenidos en este título. Es decir, la propiedad no es por qué, por ejemplo, porque cuando uno es víctima de un robo no pierde la propiedad de la cosa, pierde la tenencia de la cosa, pues se la lleva el ladrón, pero la propiedad sigue siendo de él. Entonces ese concepto de propiedad es un concepto, dicen los autores, equivocado, erróneo. Bien, está bien. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el concepto de propiedad que tenemos que utilizar? ¿El concepto de derecho civil? No, dicen algunos autores, tomando influencias de derechos extranjeros, la mejor conceptualización no es la de propiedad, sino es la de patrimonio. Porque verdaderamente las acciones que se realizan de carácter furtivo o estafatorio, cualquiera, agreden siempre el patrimonio de la persona. Entonces es verdaderamente el bien jurídico protegido el patrimonio y no la propiedad. El legislador se equivoca, dicen estos críticos, al incluir la propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad nos da la idea, bajo el concepto del derecho civil, de lo que se conoce como dominio. Nosotros asimilamos conceptualmente y lingüísticamente el concepto propiedad, lo asimilamos al dominio. Al rencibiabien, que hablan de, usted no tiene todavía de derechos reales, no sé, pero si ya rindieron lo sabrán y si no les explico. Es el derecho de propiedad, el derecho de dominio, el derecho a ejercerse como, a mostrarse como dueño, a actuar como dueño frente a la cosa. Ese no es verdaderamente ese concepto, por lo menos. Al decir propiedad de la ley penal no está haciendo referencia al dominio. Eso es seguro. Eso no hay ninguna duda. Que cuando el legislador penal en el título sexto quiso decir propiedad, no habló del dominio. ¿Y esto por qué es así? Porque el legislador, al seleccionar un bien jurídico penal, no puede hablar de un solo aspecto de esa realidad conceptual. Porque al decir propiedad, si nosotros entendemos que propiedad es igual a dominio, también tenemos que entender que el legislador tenía la visión muy corta. Porque lo único que le interesaba al legislador era proteger el dominio sobre las cosas, y no creo que el legislador haya sido tan desaprensivo, desatento, de entender que hay otras formas en las cuales las personas se relacionan con las cosas, no a través solamente del dominio. Por ejemplo, ustedes acá, montones, deben ser inquilinos, alquilan donde estudian, y bueno, ahí ustedes se están relacionando con una cosa que es una cosa inmueble, y no lo están haciendo a través del dominio. Entonces, no, que los autores de la doctrina hayan puesto el grito en el cielo al decir, bueno, ¿cómo va a decir propiedad? Porque la propiedad no es el dominio. Probablemente tengamos que como es calmar los ánimos y razonar o ponernos en la cabeza del legislador, de entender que eso no quiso decir el legislador, porque no puede ser tan ingenuo el legislador de pensar que solo va a regular el... Y hay otra explicación que yo encuentro también, y es una explicación particularmente mía, que tiene que ver con mis trabajos de investigación. No voy a citar acá doctrina, digo lo que yo pienso. También el legislador, cuando habla de propiedad, en esa conceptualización trató de ubicar una idea que haga referencia a un elemento particular de la personalidad humana. ¿Por qué? Porque el título sexto, Delitos contra la Propiedad, todavía es de los bienes jurídicos individuales, en la clasificación dominante que ustedes conocen, entre bienes jurídicos individuales, personalísimos, personales, y bienes jurídicos colectivos, difusos, supraindividuales, wherever, como quieran decir. En esa clasificación, en esa, digamos, la más común, digamos, de la teoría dominante, la propiedad es indudablemente un bien jurídico individual. Y no está mal que esto sea así, porque hay una relación directa entre la posibilidad del desarrollo personal de un sujeto y las posesiones que adquiere
para lograr ese desarrollo personal. Ojo, estoy planteando una visión del bien jurídico de propiedad nueva, moderna, no es la visión corriente de solamente criticar la palabra propiedad porque no quiere decir dominio. Entonces, yo pienso, si el legislador ubicó la propiedad dentro como un bien jurídico individual, porque está hasta el título sexto, ahí donde terminan los bienes jurídicos individuales, después vienen los bienes jurídicos supraindividuales, con orden público, seguridad pública, administración pública, etc. Si el legislador ubicó en ese sector sistemáticamente del código, donde van todavía los derechos individuales transformados en bienes jurídicos a la propiedad, me imagino yo, que quiso decir algo más que el dominio, no solamente el dominio. Entonces, esa crítica que le hace la doctrina, que le hizo la doctrina durante muchísimo tiempo a la idea de propiedad, dando ejemplos, es una crítica, si se quiere, bueno, sí, bajo esa concepción absolutamente legalista, en una interpretación literal, si se quiere, ultrapositivista, el positivismo jurídico más acérrimo, y bueno, sí, el concepto propiedad no es abarcativo de todas las circunstancias que se dan en el título. Porque verdaderamente, y digámoslo de manera sincera, no hay ningún delito de los contenidos en este título que afecte la propiedad, si entendemos la propiedad como el dominio del derecho civil. Ahora, si nosotros entendemos la propiedad con un concepto penal de propiedad, bueno, ahí nosotros podemos darle un montón de elementos al concepto de propiedad, que ya no va a ser solamente el concepto de dominio. Y es verdad, sí, seguramente, podemos traer todos los ejemplos de Núñez, de que cuando se produce el delito de daño y la cosa desaparece, que podría ser la acción que más cerca está de la pérdida del dominio, porque la cosa desaparece. Supongan ustedes que ustedes tienen algo de mucho valor y va un vecino y se lo prende fuego y se hace ceniza y desaparece. Delito de daño, una cosa mueble, lo que usted piense, una estatua de madera. Delito de daño. Ahí no se afecta tampoco la propiedad, porque es verdad, desapareció la cosa dentro del patrimonio, pero le nació un derecho a la reivindicación a través de una acción judicial que le restituya el valor de la cosa, si no fuera fungible, si fuera fungible la misma cosa, más los intereses y los daños y perjuicios. Es decir, no perdió ninguna propiedad. En su patrimonio puede haber salido una cosa corpórea y material, pero ingresó un derecho, ingresó un crédito. Entonces ahí no hay afectación al derecho de propiedad. Es verdad, eso es así. Pero repito, si nosotros queremos, como en la teoría clásica, asociar el concepto de propiedad al dominio. Cuando yo vengo a darle clases a ustedes acá, no soy un manualista, digamos, no voy a repetir lo que dicen los manuales. Ustedes después van a ir a leer el manual. Y ahí van a encontrar todas las críticas a los conceptos, o todas las críticas conceptuales de la doctrina hacia la utilización del término propiedad. Yo les voy a hacer un planteo moderno de qué tendríamos que ver, o cómo debería ser la cuestión relativa a la propiedad. Ustedes después completan con los manuales. No voy a repetir acá lo que dijo la doctrina dominante sobre el problema de la propiedad, que es cierto. Es cierto, ningún delito afecta en sí la propiedad como dominio. Ahora, ¿qué es la propiedad penal? Entonces, para decir, bueno, la propiedad es un concepto poco abarcativo que realmente no identifica la realidad de las circunstancias típicas que componen este capítulo, como dice Soler o dice Núñez, se han hecho otras propuestas. Incluso algunos proyectos, como el proyecto de Soler, habla de los delitos contra el patrimonio. La otra opción que ha esbozado la doctrina, como para tratar de solucionar este problema, que también ha sido insatisfactorio. Porque aquellos impulsores o propulsores de la teoría del patrimonio no han logrado su cometido de instalar o de llegar, por lo menos, a la convención científica, es decir, que toda la comunidad científica esté de acuerdo en que estos delitos son delitos contra el patrimonio. No llegaron a ese acuerdo porque el concepto de patrimonio otra vez tiene su problema. ¿Por qué? Porque no es un concepto penal. Entonces, aquellos que dicen, no, miren, aquí no estamos hablando nosotros de propiedad, porque la propiedad no se puede afectar con ninguna acción, siempre nace la acción reivindicatoria, le ingresan créditos en el patrimonio. Lo que estamos hablando acá son lo que se afecta aquí es el patrimonio del sujeto. Sí, pero nosotros ya tenemos un concepto de patrimonio en el Código Civil y Comercial. ¿Qué hacemos? ¿Usamos el concepto del Código Civil y Comercial de patrimonio?
Si lo usamos tenemos un problema. ¿Por qué? Por ejemplo, el Código Penal no puede proteger las deudas del sujeto. Y el Código Civil y Comercial nos dice que el patrimonio es una universalidad jurídica, universitas iuri, compuesta de los activos y los pasivos. Entonces, si estos son delitos contra el patrimonio, no son contra ese concepto de patrimonio del derecho civil. Otra vez nos metimos en el mismo pozo. Somos como Homero que para salir de pantalón se agarra las piernas y se mete más para adentro. Entonces, nos encontramos siempre en la misma encerrona, en el mismo laberinto. Siempre estamos chocando con conceptos que no son abarcativos de toda la idea que queremos dar, después buscamos otro concepto que tampoco. ¿No será que hay que hacer un concepto propio y dejar de utilizar los conceptos del derecho civil? Pues si no, siempre vamos a estar con una llanta pinchada. Siempre vamos a andar así. Pero aquellos que son partidarios del patrimonio son quienes traen de las fuentes más novedosas, como el derecho alemán y el gran error de tratar de incorporar cuestiones del derecho alemán al derecho argentino, que no coincide la sistemática de los códigos, o del derecho español, que también han tratado de incorporar algunas cuestiones en la discusión de los delitos contra la propiedad, que no es así como está conceptualizado en España, y también tienen un problema en España, que es distinto, no tienen un problema, mejor dicho, hay una diferencia muy sustancial con nuestro delito. Nosotros no tenemos el ánimo de lucro como elemento fundante de todos los delitos contra el patrimonio, como sí tienen los españoles. Los españoles, los delitos contra el patrimonio tienen que tener ánimo de lucro. Si no, no son delitos contra la propiedad. ¿Entiende? Nosotros esa exigencia del ánimo de lucro no está contenida en nuestra ley. El autor, cuando defrauda a otro, es decir, cuando defrauda a otro mediante cualquier ardido engaño, en el caso de la estafa, no lo hace con ánimo de lucro. Puede hacerlo solamente con la intención de divertirse, pero mientras afecta un patrimonio ajeno, induciendo al error mediante el ardido del engaño y una disposición patrimonial perjudicial, eso va a ser una estafa. Sin embargo, en el derecho español no funciona así, necesita el ánimo de lucro. Entonces, importante también el concepto de patrimonio no está detrás de ese problema. Y Soler lo identificó muy claramente en la década del 60, cuando hacía referencia a este problema, al problema de tratar de incluir estos delitos como patrimonio. Él incluyó con un concepto intermedio como delitos patrimoniales. No está mal decir delitos patrimoniales, porque indudablemente las acciones recaen sobre objetos que son parte de un patrimonio, y que sean parte de un patrimonio es un elemento fundamental que después vamos a ver para que sean delitos en el derecho penal argentino. No importa el valor de la cosa, y en esto nos diferenciamos del derecho español, sino importa que la cosa forme parte de un patrimonio, en nuestro derecho. Ahí tenemos una gran diferencia. Entonces, todas estas concepciones, todas estas ideas me hacen pensar a mí que nosotros tenemos que arribar a un concepto de delitos patrimoniales o delitos contra la propiedad o delitos como queramos llamarlo, que sea una conceptualización propia de nuestro sistema jurídico penal y además una conceptualización de propiedad o de estos delitos propio del derecho penal, que abarque las situaciones aquí contenidas y no los conceptos extrapolados del derecho civil, porque nos van a traer muchísimos problemas. Fíjense los problemas que nos trae la cuestión de la propiedad y fíjense el problema que nos trae la cuestión del patrimonio, que ya lo declaró Soler en los años 60, al decir lo siguiente: si nosotros vamos a entender el patrimonio como el bien jurídico protegido, no podemos asimilar el concepto de patrimonio porque las deudas no están protegidas por el derecho penal. Entonces no es ese concepto. Entonces lo que hay que hacer es tratar de llegar a una idea abarcativa o lo más totalizadora posible de qué queremos decir nosotros cuando hablamos de delitos contra la propiedad. Primero que nada, olvidémonos de asimilar esto a la propiedad civil, porque no es como la propiedad civil. Tampoco olvidemos la idea de asimilar esto a la propiedad constitucional, porque la propiedad constitucional también tiene sus características particulares, pero no es lo mismo. Entonces hay que, por lo menos, ensayar, es mi obligación también aquí, vamos a ensayar un concepto de propiedad penal en estas cuestiones. Bueno, acá más o menos están las discusiones. ¿Qué se decía para decir, bueno, miren, la cuestión de la propiedad no puede ser tenida como derecho, como bien jurídico? ¿Por qué? Porque tenemos el caso del hurto impropio, donde uno comete un delito
apropiándose de una cosa que es de su propiedad, que se la había entregado a otro bajo un título legítimo con obligación de restituir, pero que no era momento que me la restituya, yo voy y se la saco. Es decir, firmo un contrato de préstamo de una máquina expendedora de cerveza artesanal con un cliente, firmamos por 3 meses el contrato ahí no sé, de comodato, y yo al mes y medio voy, entro, subo la tapia, agarro mi máquina de expendedora de cerveza y me la llevo. Eso es hurto impropio. Circunstancia que para los autores detractores de la idea de la propiedad penal como propiedad civil, ese era uno de los ejemplos más partidarios. Hay otras formas de hurto, también está el hurto de uso impropio. Supónganse ustedes que ustedes les gusta mucho la moto del vecino, que el vecino se compró una moto nueva, ustedes cuando él no ve, agarran la moto, se van a dar una vuelta, pasan a buscar a un amigo, dan una vuelta, vuelven y le dejan la moto en el mismo lugar. Es un hurto de uso. Y ahí no hay afectación en la propiedad, no hay nada, ninguna circunstancia. Otro ejemplo más que los autores. Pero el hurto impropio del artículo 173, inciso 5, que como ustedes verán, no está tipificado en el capítulo de hurto, sino en el capítulo de las defraudaciones especiales, el 173, es uno de los ejemplos que la teoría dominante, la teoría clásica, utiliza para hacer notar que el concepto de propiedad no es el concepto de propiedad del derecho civil. Para mí, chocolate por la noticia. Yo nunca me imaginé que se le ocurra al legislador penal equiparar la propiedad penal al dominio civil, porque nada que ver. Pero bueno, supongamos que esto fuera así, aquí ya están los detractores. Y otros ejemplos más, donde nosotros podemos ver que la propiedad no es el concepto adecuado, ¿no? Esta es la novedad, no es el concepto adecuado, la propiedad como titulación del bien jurídico, porque está el delito, por ejemplo, o estaba, mejor dicho, el delito de quiebra fraudulenta, donde el autor agredía no el patrimonio ajeno, sino el propio patrimonio, es decir, la propia propiedad, sus cosas, su propio dominio, su propio patrimonio lo agrede, para perjudicar a la masa de acreedores, porque en la quiebra fraudulenta uno vende bienes, destruye cosas para evitar que los acreedores cobren una deuda civil. Es decir, yo agredo mi patrimonio para afectar la masa de acreedores. Otro ejemplo más que ahí tendríamos un problema de interpretación en este tipo de delitos si entendiéramos que la propiedad es la propiedad. La otra es la estafa al seguro. Es decir, yo tengo una cantidad de deudas, mi negocio no funciona, ¿qué es lo que hace? Lo prendo fuego. Prendo fuego el negocio, se prende fuego, me paga el seguro y yo recupero la inversión, me capitalizo y estoy afectando a mi propio patrimonio para defraudar, no al patrimonio ajeno, o sea, también mi patrimonio. Otro ejemplo más, estos son cuestiones de manual, lo van a encontrar ustedes en los textos. Y la última circunstancia que nos hace pensar, entre tantos ejemplos que hay más ejemplos, te traigo acá, de que el dominio o la propiedad no podría ser nunca el bien jurídico en el caso de la expulsión del inquilino por el propio propietario, es decir, por el locador. Si yo soy el titular de un inmueble y lo alquilo, las personas tienen un contrato de alquiler, yo no puedo ingresar a su casa o expulsarlo en cualquier momento, porque estaría cometiendo el delito de usurpación en mi propia propiedad, o sea, en mi propio dominio, mi inmueble. Entonces, eso no es característico de un delito contra la propiedad, la agresión de la propiedad ajena y la agresión de la propiedad. Entonces, yo creo que la solución a esta cuestión es olvidarnos, o por lo menos abandonar, si en tantos años no lo pudimos hacer, con el intento de asimilar la propiedad como concepto penal con la propiedad civil y el patrimonio con el patrimonio civil. Pues tenemos esas grandes problemáticas. Sin embargo, más allá de estas cuestiones, de estas circunstancias, las van a ver ustedes en cualquier manual, las problemáticas del bien jurídico, propiedad, el bien jurídico, o la discusión con aquellos partidarios del patrimonio como bien jurídico. Hay es decir, hay capítulos en códigos extranjeros que son los delitos, delitos contra el patrimonio, ejemplo España, delitos contra las relaciones patrimoniales. Las relaciones patrimoniales me seduce un poco más ese concepto. Me parece más interesante, porque como vamos a ver ahora, cuando nosotros hagamos el ejercicio aquí de tratar de elaborar nosotros un propio concepto de propiedad penal, van a ver que las relaciones patrimoniales, bueno, por ahí no estaremos en la absoluta precisión del concepto, pero andan picando cerca, estamos bastante cerca de esta cuestión. Vamos a ver qué dice la teoría clásica, o la teoría dominante, digamos, sobre el concepto de propiedad. Yo le traje dos autores. Le traje un autor ultra positivista, digamos, más
clásico posible como es la concepción de Soler sobre la de Núñez sobre esta cuestión, que es ese concepto que usted tiene, que está constituido solo por los bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, que sin ser inherentes a ella jurídica le pertenecen a la persona física o jurídica. Fíjense que hay algunas circunstancias establecidas en estos conceptos, como el concepto de Núñez, que a mí particularmente no es que me convencen mucho. Por ejemplo, susceptible de apreciación pecuniaria. ¿A dónde dice en nuestro derecho penal que los bienes objetos del hurto, por ejemplo, tienen que tener apreciación pecuniaria? Otros autores también incluyen en sus conceptos el valor económico o el valor pecuniario de la cosa en el hurto en el derecho argentino. Yo después subo esto con PDF, no se preocupe. ¿Por qué deberíamos aceptar en un concepto con el respeto que nos merecen los maestros clásicos por bienes susceptibles de apreciación pecuniaria o como otros conceptos de apreciación económica? Si el valor económico o pecuniario del objeto no tiene ninguna incidencia en la configuración del delito de hurto. Fíjense ustedes, fíjense esto. Antes de la reforma de 1983 del Código Penal español, incluso en la reforma del 85 y el 95, ustedes tenían los delitos contra el patrimonio, los tenían divididos entre faltas, es decir, infracciones menores, y delitos. Y esa clasificación entre faltas y delitos, ya sean reconducidos al libro segundo o al libro tercero, con una pena de multa o con una pena de prisión, lo que decidía esa división entre un hurto como falta o como delito era la cantidad del valor de la cosa hurtada. Si era menos de 25.000 pesetas, decía el Código Penal español, constituía una falta. Si era más de 25.000 pesetas, constituía una figura de hurto. Indudable que un bien susceptible de apreciación pecuniaria o económica es fundamental en un sistema como el sistema penal español. Porque si no, ¿cómo dividimos? Ese es un elemento objetivo de la punibilidad, el valor de la cosa, para decirlo en términos más científicos, penales, ¿no? Como le gusta la parte general. Esa circunstancia es fundamental para la evaluación del tipo. Pero nosotros, si ustedes analizan los conceptos, cuando digo conceptos hablo de los tipos penales. Van a los tipos penales, ningún tipo penal hace referencia al valor de la cosa. El que se apropiare legítimamente de una cosa total o parcialmente ajena, dice. Una cosa mueble, total o parcialmente. No dice que la cosa tiene que tener valor pecuniario. Además, pensemos razonablemente. Todas las cosas que ustedes ¿tienen valor pecuniario? Yo tengo algunas cosas que me han regalado que tienen mucho valor sentimental, que no valen nada. Son unos recuerdos de esos súper truchos que te traen de las vacaciones, pero me lo regaló alguien que yo quiero, para mí tiene mucho valor. ¿Qué valor pecuniario tiene eso? Por ejemplo, aquellos que guardan adentro de un libro la rosa, ¿no? La rosa seca esa para recordar el gran amor, está ahí adentro de esa rosa. ¿Qué valor pecuniario tiene eso? Sin embargo, si yo me llevo la rosa, cometo delito de hurto. Entonces, los conceptos de las teorías clásicas siempre han tratado de incorporar por force o de manera antinatural algunos elementos que no están presentes en el Código Penal argentino, que no corresponden, no tienen que ver. Y en el concepto de Núñez nosotros vemos esa problemática, como para señalar la apreciación económica del bien, o susceptible de apreciación económica el bien. Ahora nosotros, no sé qué le pasa a esto que no anda bien, tendría que aparecer un texto. Bueno, acá vamos a traer otro concepto, ¿sí? Todo me sale. Bueno, el concepto de Soler. El concepto de Soler es un concepto mucho más moderno. Tiene algunas incidencias importantes que yo voy a rescatar. En realidad, lo que dice Soler en este extracto que yo traigo es que no son delitos contra el patrimonio, en general, entendido como universalidad jurídica bajo el concepto civil de patrimonio. ¿Por qué? Porque son en realidad, dice Soler, delitos contra una parte del patrimonio. Más precisamente sobre los derechos que recaen, es decir, la cuestión que tiene que ver con los créditos, con la parte activa del patrimonio. Lo que realmente hace el agresor, dice Soler, no es alterar el patrimonio, sino disminuirlo. Y solamente se puede disminuir el patrimonio de dos maneras. O quitando un valor, un crédito, o incorporando una deuda en ese patrimonio. Ahí hay un desequilibrio, hay una afectación patrimonial por medio del delito. Pero en definitiva, dice Soler,
las conductas reprimen las agresiones a los derechos, como todos los delitos. Pero en realidad las acciones recaen sobre los objetos contenidos en la norma, que pueden ser objetos materiales, como por ejemplo la vida humana, pero la lesión es siempre de una norma. A pesar de que primero la lesión es particular, la lesión es siempre una norma. La norma se asienta sobre un elemento material, pero la norma es sobre lo que se lesiona. Entonces, en definitiva, dice Soler, aquí lo que hay es una agresión a derecho. El derecho que tiene él es de no ser alterado el patrimonio con una intervención sin su voluntad o arbitrariamente. Es decir, que alguien disminuya su patrimonio arbitrariamente. Eso es lo que reprime el derecho penal en estos apartados. Tampoco es muy claro Soler, pero creo yo es porque es indudable que el Código Penal dice delitos contra la propiedad. Eso no lo podemos cambiar. Si no, hay que hacer una reforma y ponerle otro nombre. Pero sí hace referencia a él que la intervención arbitraria en la pérdida de ese derecho, en la disminución del patrimonio, es lo que verdaderamente en lo que consisten los delitos. Pero me interesa a mí la opinión de Soler para identificar que él ya no habla en sí de bienes, abandona esa idea aristotélica, puramente aristotélica y materialista de entender esto como la cuestión del dominio, la cosa, la materialidad, etcétera, sino que va más hacia un sentido más normativo, si no deja de ser positivista indudablemente, pero mucho más normativo, hacia cuáles son las circunstancias que regulan estas cuestiones. Y ahí yo creo que nos podemos acercar si nosotros entendemos, en primer lugar, como vine diciendo hasta ahora en esta exposición, que los conceptos de propiedad del derecho civil o de patrimonio del derecho civil no nos sirven. No nos sirven en ningún aspecto para tratar de dar una conceptualización cierta a cuáles son verdaderamente o cuáles son las conductas o de qué se tratan las conductas que están contenidas en el título sexto. Entonces a mí me parece que hay que mirar para otro lado. Mirar para otro lado quiere decir no hacer la vista gorda, sino mirar justamente para el lado del derecho penal y construir un concepto de propiedad penal propio del derecho penal, que no coincide ni con el dominio, ni con el patrimonio, ni con una circunstancia civil. Si nosotros nos ponemos a pensar esto, a analizar, van a ver ustedes que a pesar de que todo este título, el título sexto, nos va a confrontar, nos va a poner en auto sobre una relación, siempre esa relación va a ser entre un sujeto, una persona física o jurídica, y una cosa. Es decir, que pareciera ser que el derecho penal viene a regular las conductas que afectan el normal desenvolvimiento, sin la injerencia arbitraria de nadie, de las relaciones que tienen ustedes con las cosas. Cuando usted está alquilando un departamento, se está relacionando con una cosa, a través del uso y el goce, de carácter precario, reconociendo la posesión en otro, a través de un contrato de locación, pero usted se está relacionando con esta cosa que se llama inmueble, que le satisface todas sus necesidades de habitación, etcétera, para que usted desarrolle su proyecto vital. De eso se trata. Pero no deja de ser la relación que usted tiene a través del derecho civil, contractual, etcétera, con una cosa. Cuando usted adquiere por compraventa algún objeto, ustedes lo van ahí en el Mercado Libre y dicen, bueno, me gusta este celular, apretan ahí comprar. Ustedes vuelven a relacionarse con una cosa, con la cosa llamada celular. Pero más allá de el derecho de dominio que puedan tener ustedes, que no es fundamental en estas cuestiones, sino que no dejan de tener ustedes una relación con la cosa, una relación que tiene como fuente un contrato de compraventa. En este caso es virtual, pero ustedes están relacionándose con una cosa, tienen la cosa ahí, el celular, se relacionan con ella, lo usan, les sirve para trabajar, también sirve para su proyecto vital. Casi siempre el ser humano, ya sea para esparcimiento, laboral, científico, lo que sea, tiene una finalidad por la cual se relaciona con las cosas. A mí, por ejemplo, me gusta relacionarme con algunas cosas que me dan esparcimiento, como la bicicleta. Yo tengo una relación con la bicicleta, me la compré, pero porque a mí me da esparcimiento, me hace bien a la salud. Entonces, parecería ser que la circunstancia importante, no soy con esto Niklas Luhmann, ni hablo de ninguna cuestión funcionalista, ni quiero caer en esa sociología, ese tipo de sociología, sino que hablo solamente de relaciones jurídicas con las cosas. Nosotros nos relacionamos jurídicamente con las cosas, pero también nos relacionamos
antijurídicamente con las cosas. Entonces, no podemos dejar de abarcar en todo tipo de relación que tenemos con las cosas estas dos formas, jurídicas o antijurídicas. Entonces deberíamos desechar la caracterización y reducir a la idea de relación entre un sujeto y una cosa. Jurídica, antijurídica, legítima, ilegítima, de cualquier índole. Tenga reconocimiento jurídico o no tenga reconocimiento jurídico. Eso sería, digamos, a mi manera de ver, donde nosotros tendríamos que prestar atención para tratar de entender los delitos de esta forma. Entonces nosotros podemos ensayar un concepto. Primero, para clarificar esto, ¿qué protege? Protege la propiedad en sentido, no protege la propiedad en el sentido amplio de la Constitución. ¿Por qué decimos esto? Antes de darle el concepto de propiedad, podemos decir qué no es. No es la propiedad de la Constitución, del artículo 17, porque ahí en esa propiedad del artículo 17 está contenida la propiedad común, el dominio y todas las otras relaciones comunes, y las especiales, aquellas que están contenidas por leyes especiales, como por ejemplo la propiedad intelectual, las patentes. Ese tipo de circunstancias no están contenidas en el concepto penal, o por lo menos no podemos abarcar todo eso, porque eso está contenido en leyes especiales. Entonces, indudablemente, vamos a tener que buscar un concepto de propiedad no tan amplio como el concepto constitucional, que abarque todo eso, porque de eso no trata esta parte. Aquí no tenemos delitos contra la propiedad intelectual, porque eso está en la ley particular. Entonces, saquemos ya como posibilidad que sea el derecho constitucional o el artículo 17 de la Constitución y todos los tratados internacionales del artículo 75 y 122, saquemos esa opción como el concepto de propiedad, no lo podemos asimilar. Ahora bien, ¿qué pasa con la propiedad o el dominio del derecho civil? No puede ser tampoco tan restringido como este, porque hay un montón de circunstancias que se caracterizan por ser relaciones entre sujetos y cosas que no tienen que ver con el dominio. Tienen que ver con la tenencia, tienen que ver con la cuasi posesión, tiene que ver con el derecho real de usufructo, tiene que ver con un montón de circunstancias, y no el dominio. Entonces, no podemos construir un concepto amplio como el concepto constitucional, ni tampoco restringido como el concepto civil de dominio. Pero más allá de eso, siempre, como regla general, la protección penal va a recaer sobre el derecho que usted tiene, cualquiera sea. Derecho entendido como relación, no como algo legítimo, ¿no? Como relación entre usted y las cosas. Es decir, los derechos o las relaciones que se generan entre los sujetos y las cosas, las personas físicas o jurídicas y las cosas, eso va a ser la materia de protección del derecho penal en este título, esas relaciones. Entonces, yo con esta breve charla introductoria que les voy a dar sobre la parte de propiedad, quiero que ustedes dejen, a pesar de que van a ir a los famosos manuales y van a leer, porque lo tienen que hacer, las concepciones clásicas de patrimonio, las concepciones clásicas de propiedad, yo los invito a que pensemos nuevas formas de entender la propiedad en sentido penal, abandonando discusiones que para mí se han tornado bizantinas y repetitivas durante los años sobre que la propiedad que dice el Código Penal no es el dominio o que el patrimonio tampoco puede incluirse porque es una universalidad jurídica. Esas discusiones. Antes de ahogarnos en esa discusión, prefiero acudir a un poco de razonamiento para construir un concepto propio. Entonces, indudablemente hablamos de relación. Y bueno, nosotros podríamos ensayar, si esta es la lámina que tiene que ser, un concepto de qué hace el Código Penal o qué regula el Código Penal en el título sexto. Entonces nosotros vamos a tratar de llegar a que los delitos contra la propiedad son, por decirlo así, yo ahí les dejo el concepto, para que ustedes entiendan, delitos que recaen sobre los derechos, es decir, cómo se relacionan los sujetos con las cosas. Ahí recae el delito. Ahí recae el delito. Porque si yo le presté la máquina de cerveza a mi cliente y después voy y se la saco, no estoy agrediendo la propiedad de nadie ahí, ni el dominio. Estoy afectando su derecho
que legítimamente había establecido a relacionarse con esa cosa y que yo arbitrariamente estoy interrumpiendo o estoy afectando. Si usted es el dueño, le alquiló una habitación a una persona, se cansa y los expulsa, usted no está afectando ahí ninguna propiedad, ningún dominio, ni el patrimonio de nadie. Está afectando el derecho que tenía el inquilino por un título legítimo a usar y gozar el inmueble hasta tanto este contrato finalice. Por lo tanto, usted está cometiendo el delito de usurpación. Entonces, siempre las conductas penales en estos apartados van a recaer sobre las relaciones que tienen las personas, o sea, los sujetos, con las cosas. ¿Cómo se relacionan los sujetos con las cosas? De eso se trata este título. De las relaciones, es decir, de los derechos y de la protección de estos derechos y de estas relaciones que tienen los sujetos con las cosas. No digo relaciones jurídicas, no digo relaciones legítimas, no digo nada de eso, digo relaciones entre los sujetos y las cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque las relaciones ilegítimas que ustedes tengan con las cosas también están protegidas por el derecho penal. Es decir, si usted le roba la cosa al ladrón, también comete robo. No es que tiene ese año de perdón, comete robo. Porque el derecho penal también protege la tenencia ilegítima. Y esto me hace pensar a mí, es una de estas cuestiones, este ejemplo me hace llegar a la conclusión a mí de que lo que estamos protegiendo aquí son relaciones, ni siquiera derechos, que podrían ser entendidos como prerrogativas o facultades reconocidas por el ordenamiento jurídico. No son en sí derechos, como decía Soler, me atrevo, con el perdón que me dispensan los maestros, me atrevo a decir que son derechos también es equivocado. Porque si no el ladrón no estaría protegido, porque no hay ninguna relación jurídica legítima que ampare la tenencia del ladrón. No hay ninguna ley que diga eso. Pero sí está entendido por el ordenamiento jurídico que ese grado de relación entre el ladrón y la cosa robada también es protegible por el derecho penal. Por lo tanto, si usted le roba al ladrón, va a cometer igual el delito de robo. Entonces ni siquiera es un derecho. Creo yo que quien más se acercó a la conceptualización correcta de los delitos contra la propiedad fue Soler al hablar de esto. Realmente lo que estamos hablando aquí, cuando hablamos de delitos contra la propiedad, son de acciones que recaen sobre derechos, dijo Soler. Eso lo pueden ver ustedes incluso en el último tratado actualizado por Vallalaba Sombrío y por no sé quién, el otro que actualizó, que es del 89, van a ver a ustedes ahí que él dice, estos son delitos que recaen sobre derechos. Ni sobre el patrimonio, ni sobre la propiedad, ni el dominio, ni una parte del patrimonio sí, la patrimonio. De todas maneras, como ustedes saben, es muy influyente la doctrina alemana en Argentina. Es muy influyente la doctrina alemana. Nosotros tenemos un problema, tenemos un problema científico, digamos así, porque los profesores de parte general son muy tributarios de la doctrina alemana, en parte general, lo que no está mal, es totalmente válido. Uno se puede nutrir de las fuentes que me estime conveniente a su visión. El problema es que nuestro sistema penal no tiene esas fuentes. Nosotros tenemos como antecedentes el proyecto Tejedor, que sí, es el proyecto de Baviera, de Feuerbach, pero nunca vio la luz y después nunca se sancionó. Y después somos tributarios de los códigos ochocentistas españoles e italianos. Y los códigos modernos alemanes, como después la reforma, después la caída del muro de Berlín y las sucesivas reformas, tienen un sistema distinto al nuestro. Entonces, estos profesores de parte general, al ser muy fanáticos de la doctrina alemana, tratan constantemente de incluir conceptos. El concepto de patrimonio, como verdadero bien jurídico afectado en estos delitos, es la incorporación de la tesis alemana, que no es correcto. Y si ustedes leen los libros, los manuales, los tratados, los compendios, van a ver que los autores hacen un análisis conceptual sobre el patrimonio y las distintas teorías que lo conforman, cuando yo acabo de explicar hace una hora que el patrimonio no podría ser nunca el bien jurídico protegido. De todas maneras, traje esa lámina para que después no digan, cuando abran los libros, digan que este tipo está loco, no nos enseñó esto. Así que traje la explicación. Esto es lo que yo entiendo que se componen las conductas en general, conceptualmente. La naturaleza jurídica sería esta. Después van a ver ustedes que
hay un bien jurídico específico en cada tipo penal afectado. En el hurto será la tenencia, en la usurpación será la posesión, etc. En el daño será la materialidad de la cosa o su utilidad. Y ahí vamos a ver en cada especificante. Pero en general, si nosotros quisiéramos hacer un aporte moderno de lo que tratan estos delitos, por más que diga delitos contra la propiedad, es realmente acciones que recaen sobre las relaciones que tienen los sujetos con las cosas, personas físicas o personas jurídicas. Y esas relaciones son derechos, sí, pero también no pueden ser. Así que eso que hay que tener con particular énfasis, hay que ver. Y abandonar toda esta discusión sobre la propiedad y el patrimonio, que a mi entender ya debería estar superada, pero bueno. También es indudable la hipertrofia que existe sobre la parte general. Si ustedes se ponen a pensar, debe ser un padre el único autor que verdaderamente está en constante producción sobre la parte especial. No hay muchos autores de la parte especial, medio que a nadie le importa la parte especial. Y todo el mundo se dedica a la parte general, bueno, que es más abstracta, es un poquito más bohemia, por decir así. Y verdaderamente lo importante son los tipos penales de la parte especial, porque eso es lo que se aplica sobre la espalda de la gente, por decirlo así. Entonces es fundamental que uno a la hora de conceptualizar un bien jurídico tenga mucha precisión, porque si no, podemos hacer un desastre. Podemos hacer un desastre. Pero bueno, yo les traje, van a ver ustedes, si ustedes leen Bonpadre, leen Don, leen, estoy hablando de autores modernos. Cualquier autor moderno sobre delitos contra la propiedad van a ver esta explicación. Incluso autores más antiguos también. Bueno, esperen, porque esto no sé por qué se fue. Bueno, vamos a ver ahora las concepciones doctrinales sobre la dimensión del concepto de patrimonio. Que patrimonio ha sido el gran intento de la doctrina más moderna, más actual, de darle una explicación a los delitos contra la propiedad. Esto va a desaparecer, pero son concepciones doctrinales sobre la dimensión del patrimonio, para que ustedes entiendan. La primera concepción sobre el patrimonio como bien jurídico penal, yo esto lo hago sin ningún ánimo, porque no creo en esta concepción, pero la voy a explicar igual. Los partidarios de una concepción puramente jurídica del patrimonio, esto es en derecho alemán sobre todo, hacen referencia a que solo se componen los objetos susceptibles de formar parte de los tipos penales relativos a los delitos contra el patrimonio, sería esto en el derecho alemán, aquí tenemos la propiedad. Bajo la concepción jurídica solo serían aquellas cosas que están dentro, forman parte del patrimonio de una persona, pero forman parte del patrimonio mediante una relación jurídica. Es decir, no existe protección penal sobre bienes que no están dentro del patrimonio y que ese ingreso al patrimonio haya sido a través de una relación jurídica. Es decir, que las cosas hurtadas, por ejemplo, no entrarían dentro de esta concepción puramente jurídica del patrimonio. No serían válidas. ¿Por qué? Porque si necesitan un respaldo jurídico o que el ordenamiento jurídico las reconozca, la tenencia ilegítima no está reconocida o aceptada, por decir una palabra coloquial, por el derecho penal. Por lo tanto, esta concepción jurídica, si uno tomara o quisiera elaborar un concepto de patrimonio como bien jurídico penal, que no lo es, si quisiera elaborar el patrimonio como bien jurídico penal bajo una concepción puramente jurídica, el primer traspiés que tendría, el primer tropezón, sería qué hacemos con las cosas hurtadas y robadas, que siguen siendo elementos o cosas protegidas por el derecho penal bajo la figura del hurto o el robo. Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico, esto, que es muy lindo porque es importado, vieron que las cosas importadas son lindas, son atractivas, huelen bien, sacan la zapatilla importada, tiene un olor espectacular, pero es como si hubiéramos comprado la zapatilla de otro número. Bueno, esto no encaja con nuestra concepción, con nuestro bien jurídico propiedad. En primer lugar, porque estamos hablando acá de las dimensiones conceptuales del bien jurídico patrimonio como bien jurídico penal, que no es nuestro bien jurídico, es el bien jurídico de lo alemán, o de lo español. Pero bueno, los autores lo dicen. Entonces esa dimensión jurídica es, es demasiado restringida, por decirlo de alguna manera. Esa es la característica de la dimensión jurídica, es demasiado restringida. Porque no todas las cuestiones que uno tiene en el patrimonio han ingresado al patrimonio o tienen o esas cosas que están en el patrimonio tienen un reconocimiento jurídico. Ahora hay una concepción económica. Creo que dice económica, pues no veo ahí por el cartel. Pero creo que es económica. Bueno, esta idea es una idea propia del derecho penal español. Si no tiene
si la cosa que está en el patrimonio no tiene un valor económico, es decir, no puede ser traducible a un determinado valor económico. Cuando hablamos de valor económico es a un valor eh, en el mercado, esa es la concepción. Estas cuestiones que no tengan un valor económico no pueden conformar parte de un patrimonio, menos aún de un patrimonio protegible por el derecho penal. Y esto nos genera un gran problema a nosotros, en nuestra concepción, porque la apreciación pecuniaria, el valor pecuniario, el valor económico, son elementos totalmente ajenos a nuestra regulación. Nuestro Código Penal no exige como elemento de protección en la norma penal el valor económico de las cosas, ni el valor pecuniario, como si lo hacía anteriormente el Código Penal español. Entonces, aceptar una dimensión absolutamente económica de patrimonio como bien jurídico penal tampoco es posible en nuestro derecho, no es posible. Pues nosotros no tenemos ese elemento como característico de los objetos protegidos por el derecho penal. Al derecho penal no le importa el valor de la cosa. Por eso les decía yo, esa rosa que está metida dentro del libro como recuerdo del gran amor, también tiene protección del derecho penal, en igual sentido que la joya que tiene zafiro, diamantes y esmeraldas. Tiene la misma protección. Es decir, puede ser que en la evaluación de la pena, que es muy menor del artículo 162, sea más alta la pena que le impongan si usted roba algo de muchísimo valor como una joya y más baja si usted roba en la rosa. Pero el tipo penal, la imputación es la misma. Es intrascendente el valor económico. Y bueno, esas son dos de las tesis extremas. Ante estas tesis extremas, la doctrina ha optado, esto era económico, la doctrina ha optado por una concepción mixta, que es como si usted dijera, ¿no? Ya que ninguna de las otras dos es satisfactoria, vamos a mezclar a ver las dos a ver qué pasa. Y si usted mezcla azul y rojo, va a salir verde, o sea, va a ser una cosa que no se entiende. Todo objeto que tenga evaluación económica y que esté amparada o protegida por el ordenamiento jurídico va a ser un objeto susceptible de protección del derecho penal en la concepción mixta. Es decir, con la concepción mixta, la doctrina no soluciona las carencias de cada una de las otras dos concepciones que pretende unir. No es que uniendo la concepción jurídica y la económica se solucionan los problemas de la concepción jurídica y la económica, no se suman. O sea, ahora hay más problemas. No es que se excluyen los problemas. Si la concepción jurídica tiene defectos, como es la circunstancia de las cosas que entran en tenencia de las personas sin protección del ordenamiento jurídico, y la concepción económica tiene el problema del derecho argentino, que no existe ninguna evaluación o requisito pecuniario, la unión de esas dos concepciones va a ser la unión de los dos problemas, porque ninguno de los dos es aplicable al derecho argentino. Y por último, que es la concepción más moderna, si ustedes ven los manuales van a ver que es la menos tratada, la que menos se ocupan, que es la concepción personal, que para mí, si ustedes lo quieren pensar así, la concepción personal me parece que es la más adecuada, la que más se acerca, si nuestro bien jurídico fuera el patrimonio, pero no lo es. Pero si fuera el patrimonio, ya tendríamos que dejar de lado en la concepción personal el requisito de que todo objeto que forme parte de un patrimonio protegido por el derecho penal lo sea en tanto y en cuanto pertenezca o sea reconocido por el ordenamiento jurídico. Ya no nos importa que ese objeto que forma parte de un patrimonio protegido por el derecho penal tenga una evaluación económica, sino que lo que importa es que ese objeto que haya ingresado en el patrimonio sea suficiente o potencialmente suficiente para el desarrollo personal del sujeto. Las cosas patrimoniales tienen protección del derecho penal si esas cosas contribuyen de alguna manera al desarrollo personal, al proyecto vital del sujeto. Me parece a mí lo más razonable. Porque si yo tengo cosas que no tienen valor económico, pero me sirven para mi desarrollo personal, o si yo tengo algo que no tengo ningún reconocimiento jurídico, pero me sirve para mi desarrollo personal, creo yo que lo razonable sería que el derecho penal protegiera ese bien que constituye un patrimonio. Me parece a mí que es lo más razonable. Entonces, a mi entender, la concepción personal que la trajo aquí en la Argentina la doctora Gladys Romero, una excelente
jurista argentina, vivió mucho tiempo en Alemania, trabajó mucho tiempo en Alemania, tiene un libro sobre estafa que es muy interesante, tiene algunas concepciones que no coinciden con nuestro derecho penal. Bueno, no es de nuestro derecho. Muchos autores criticaron a la doctora Romero porque decía que la defraudación, en su concepción, era un enriquecimiento sin causa. Con la interpretación del derecho alemán puede ser, acá no, pero la concepción personal sobre el patrimonio penalmente protegido me parece la más razonable. Entonces, obviamos todos los otros requisitos, como el jurídico, como el económico, que pueden generarnos problemas. Nosotros, de todas maneras, tendríamos que hacer una reforma penal que establezca el patrimonio y ahí nos pondríamos a discutir qué entendemos por patrimonio penal. Pero así nosotros mantengamos la rúbrica de delitos contra la propiedad o mantengamos o cambiemos por una rúbrica contra el patrimonio, siempre vamos a tener que dar un concepto desde el derecho penal. Por lo tanto, todas esas acepciones que son críticas de las concepciones civilistas de cada una de estas cuestiones, verdaderamente no tienen no tienen ningún sentido. Bueno, bien, esto para que ustedes entiendan lo que es el bien jurídico protegido. Yo, en mi particular concepción, estamos hablando que cuando nosotros hablamos de propiedad, olvidándonos de todos los prejuicios que podamos tener con esta conceptualización, de lo que estamos hablando son de la protección penal de las relaciones que existen entre los sujetos y las cosas. Y ahí arranquen, a explicar lo que quieran. Pero si no, bueno, puedo estar equivocado con mi concepción, pero creo yo que lo que protege el derecho penal son las relaciones que nosotros entablamos con las cosas, legítimas, ilegítimas, circunstanciales, de dominio, de tenencia, de posesión, de cuasi posesión, de relaciones con las cosas. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los delitos contenidos en este título? ¿Qué hora es? Casi 6:30. Bueno, vamos a llegar hasta acá, después seguimos pasando. Si ustedes analizan todo el título sexto de los delitos contra la propiedad, ya entendemos lo que es el bien jurídico, por qué no podemos decir que la propiedad es el derecho civil, ni el patrimonio, y todas estas cuestiones, van a ver que hay clasificaciones de los delitos. Yo les traje esta clasificación, que es la clasificación que tiene Bonpadre en el manual y el tratado, que es muy útil. Y también es tributaria de la vieja clasificación que hizo Mancini en el derecho italiano, ¿no? Viene de ahí esta clasificación. Hay muchas clasificaciones de los delitos contra la propiedad. Yo les traigo una que me parece que es la más didáctica para entender. Hay delitos, en los delitos contra la propiedad, hay delitos que consisten en el apoderarse de la cosa. Dejo claro, estamos hablando de sujeto y cosa, siempre, en los delitos contra la propiedad. Sujeto y cosa. Si esa relación se va a dar a través del apoderamiento y todas las circunstancias relativas al apoderamiento que vamos a ver cuando veamos hurto, esa es una forma de cometer delitos en este título, apoderarse de la cosa. Un ejemplo de esto es el delito de hurto. Hay otros delitos que consisten en apoderarse. Por ejemplo, el robo, que no deja de ser una figura de hurto calificada por circunstancias específicas, de fuerza de las cosas y violencia física de la persona. No deja de ser un hurto. Entonces hay delitos que consisten en apoderarse de la cosa. También hay delitos que consisten en hacerse dar o en quedarse con la cosa cuando ésta nos ingresó a nosotros por un título legítimo, que es lo que decía Mancini en referencia a esta clasificación del siglo pasado, estoy hablando, ¿no? Son delitos, decía Mancini, donde se necesita la participación artificiosa de la víctima. Esa era la frase del tratadista italiano. Participación artificiosa de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que en la defraudación, que es este ejemplo, yo a través de un engaño, de un cuento del tío, no me apodero de la cosa, no le saco la cosa al sujeto de su tenencia, sino que la persona que tiene la cosa me la entrega voluntariamente, pero con una voluntad viciada por el error que yo le provoqué en la defraudación. O yo tenía la cosa por un título legítimo y tenía obligación de restituir, y sin embargo, al momento de restituir, yo no restituyo y me quedo con la cosa. Pero en estas circunstancias, en este resumen que nosotros vemos, que ya sea hacerse dar la cosa a través del error de la víctima, participación artificiosa de la víctima, o yo quedarme con algo que debía restituir, son las dos formas de defraudación que ustedes van a encontrar, las dos formas más comunes de defraudación que van a encontrar ustedes en el Código Penal. La estafa, cuando yo me hago dar la cosa por la víctima porque la puse en un error, y el abuso de confianza, la otra forma de defraudación, que es cuando yo me quedo con la cosa
pero tenía que devolverla. Intervertí el título. Yo estaba teniendo la cosa como un tenedor precario y decido en un momento que me voy a empezar a comportar como un dueño, no la devuelvo más. Lo que hacíamos antes con las películas en el videoclub, que no devolvíamos. Aquellos que son más viejos saben lo que es un videoclub. Entonces, esa circunstancia de quedarme con la cosa, de intervertir el título, es lo que en defraudaciones se conoce como abuso de confianza. No se vuelvan locos que después ya vamos a ver las estafas y las defraudaciones. Ahora, hay otra forma de agresión a estas relaciones que existen entre sujetos y cosas, que es si yo, por ejemplo, destruyo la cosa, la inutilizo o la hago desaparecer. Por ejemplo, supónganse ustedes tienen un campo y su vecino está enemistado con ustedes crían ganado y tienen un toro campeón. Y va el vecino envidioso y mata al toro. ¿Ahí qué hace? Provoca la destrucción de la cosa. Yo me acabo de comprar un tractor en el campo, no sé por qué estoy con la cuestión rural hoy, me acabo de comprar un tractor en el campo, viene mi vecino envidioso y me saca una pieza del tractor y el tractor no funciona. Ahí inutilizó la cosa. O yo me compré un perro y me secuestra el perro y lo vende por ahí. Desapareció la cosa. Ahí podría ser un delito de robo, pero supongamos que lo que dije hoy de la estatua de madera la prende fuego y desaparece, se hace una ceniza. Ahí desapareció. Entonces la destrucción, la inutilización o la desaparición de la cosa va a llevar siempre a otras formas delictivas en este título, que es, por ejemplo, el delito de daño. Con la 26.388, el delito de daño se amplió, no solo las cosas materiales, atención, porque aquí se altera la regla general de los delitos contra la propiedad, no se me duerman que ya terminamos, los delitos contra la propiedad, se altera uno de los elementos clásicos de estos delitos que siempre recaen sobre cosas materiales. En el daño también puede ser sobre cosas virtuales, porque la 26.388 incorporó, yo les dije la otra vez, la Convención sobre Cibercriminalidad, y está el daño informático. Ahora, lo vamos a ver en su momento. Y por último, ustedes tienen otra forma que puede consistir en ingresar ilegítimamente en un inmueble o en expulsar a los ocupantes del inmueble o en negarme a abandonar el inmueble, que es otra forma de agresión de estos derechos que relacionan sujetos y cosas, con los delitos de usurpación, del artículo 181, etcétera, más adelante. En este pequeño cuadro van a encontrar ustedes una descripción de cuáles son los delitos en general que ustedes van a encontrar en estos, en todo el título sexto, ¿no? Bueno, bien. ¿Alguna pregunta sobre esta cuestión? ¿Preguntas? ¿Qué horas son? 6:30. 6:30. ¿Preguntas sobre esto? No, bueno. Yo lo que quiero traerles aquí, como les reitero siempre, es una explicación que no van a encontrar ustedes en los libros. Van a tener que ir a leer los libros. Pero la explicación que yo les traigo es una explicación probablemente más moderna. Algunos autores ya están tratando esto. Pero estamos hablando de concepciones mucho más modernas, ¿no? Después tenemos esto está en el Tratado Amparo, los elementos comunes a estos delitos. Los tomamos con pinzas, después de la explicación que dimos, pero no quiero obviar estos elementos comunes porque están en la bibliografía que ustedes van a ver. Por ahí requiere algún tipo de explicación. Una de las características particulares de estos delitos es que el autor siempre está movido por una finalidad determinada en cada figura. Esto yo se los dije cuando estuvimos hablando hace un ratito, que no se preocupen tanto por esta explicación genérica del bien jurídico propiedad que yo les di, sino que vamos a ver en cada delito cuál es el bien jurídico específico, de qué relación específica entre ese sujeto y la cosa estamos hablando en el hurto, en el robo, en la extorsión, en la defraudación, en el daño. Ya vamos a ver. Pero sí, cada tipo penal persigue una finalidad distinta, no hay una finalidad común, como podría sí existir en el derecho español. El derecho español, si nosotros estuviéramos acá dando derecho español, tendríamos que poner como elementos comunes la finalidad de lucro. Es una finalidad común a todos los delitos. Esta salvedad es que nosotros esa característica no la tenemos. Acá el autor es movido por una finalidad determinada en cada uno de los delitos. No hay finalidad de lucro ni ninguna de estas cuestiones. Ahora bien, en este nuevo elemento que ven acá, que es la acción recae siempre sobre un bien material e inmaterial, es correcta la apreciación de inmaterial,
voy a decir, de apreciación económica, dicen los autores clásicos. A mí me empieza a sonar las alarmas con la cuestión, la apreciación económica. Vamos a dejar así esa concepción para que no se confundan ustedes, pero les voy a hacer una aclaración. No importa el valor económico, no importa el valor de mercado. El único requisito para que sea un delito contra la propiedad es que la acción recaiga sobre un bien patrimonial. ¿Esto qué quiere decir? Que uno de los elementos fundamentales en el derecho penal argentino para que se configure un delito contra la propiedad, entendida la propiedad como la relación entre los sujetos y las cosas, es que esa cosa pertenezca al patrimonio de alguien. Solamente. Ese es el único requisito que tiene el derecho argentino. La rosa en el libro, la joya, tiene que pertenecer a algún patrimonio. Si la cosa no pertenece a un patrimonio, no puede ser objeto de hurto. Puede ser objeto de otro delito. Por ejemplo, si usted encuentra una cosa perdida en la calle, se encuentra, supongamos, una billetera perdida en la calle, usted se puede quedar con esa billetera. Como no está en ese momento particularmente en el patrimonio, usted no desconoce cuál es el patrimonio, no puede estar nunca afectando el patrimonio de nadie porque no conoce cuál es el patrimonio de esa persona. ¿A qué patrimonio pertenece ese objeto? Usted lo quiere, pero no comete hurto. Porque una de las circunstancias subjetivas del hurto, ya vamos a ver después, es que usted conozca que está apoderándose de una cosa total o parcialmente ajena. Esa ajenidad que exige el hurto implica que usted sepa que esa cosa pertenece a un patrimonio ajeno, total o parcialmente. Acá usted no sabe qué patrimonio pertenece, no sabe esa cosa. No cometerá hurto, pero sí cometerá una defraudación de las atenuadas, que es la no devolución de la cosa perdida en contra. Entonces, el elemento central de los delitos contra la propiedad no es que sean bienes materiales o inmateriales, que está bien de apreciación económica, sino que sean bienes patrimoniales. Tienen que pertenecer al patrimonio de... Ese es un elemento fundamental. Y por último, las acciones del sujeto siempre son in vitro domino, es decir, no puede haber consentimiento del sujeto pasivo, en este caso, porque las acciones se caracterizan por realizarse en contra de la voluntad del sujeto que está relacionado y que tiene derecho a que no se perturbe de manera arbitraria la relación que tiene ese sujeto con esa cosa. Así que estos son los tres elementos, hay que tener particular atención con el elemento que está en el centro, que hace referencia a la apreciación económica. Yo eso no lo entiendo así, me parece que lo único requisito es que forme parte de un patrimonio.